Y quiero que presten mucha atención porque hoy quiero hablarles que en el Titanic, en ese barco que dijeron que era insumergible, viajaba un predicador llamado John Harper. Cuando el barco chocó contra el iceberg y el pánico se apoderó de todos, John Harper no buscó un bote salvavidas para él. ¿Saben qué estaba haciendo este hombre? ¿Saben qué hizo? Corrió por las cubiertas gritando estas palabras: mujeres, niños y personas que no han sido salvas por Cristo, suban a los botes, suban a los botes. Él entendía el concepto de Juan capítulo 5 versículo 24. Lo que estamos leyendo ahora: les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Él sabía que ya tenía vida eterna. El día de hoy vamos a leer la escritura de Juan capítulo 5, del versículo 24 hasta el versículo 30. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pongan allí como título: ¿qué tan valiosa es una vida? ¿Qué tan valiosa es una vida? Mientras meditaba en esta palabra y mientras oraba en esta palabra, pedía a Dios en oración que abra los ojos espirituales de todas las personas. Porque si se abren los ojos espirituales, todas las cosas empiezan a cambiar. Miremos lo que dice, por ejemplo, Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Cuando la manera de ver las cosas cambia y de oír las cosas cambia, realmente entramos en la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestra forma de ver a las personas y de ver las situaciones cambia. Nuestra forma de oír las cosas cambia. Entonces necesitamos realmente entender lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero que te hagas esta pregunta: ¿cómo estás mirando tu presente? Ahora, lo que estás viviendo, ¿lo estás mirando con los ojos de religiosidad o con los ojos de legalismo o con los ojos de duda o con los ojos de incredulidad? ¿O lo que estás viviendo en este momento lo estás asimilando a través de la mente de Cristo? Es decir, ¿estamos pensando como Cristo piensa? ¿Realmente hemos entendido cuán valiosa es nuestra vida? ¿Cómo podemos llevar este evangelio que Cristo nos ha entregado si no entendemos lo valiosa que es nuestra vida en Cristo también? Hay algo que quiero contarles que es acerca de lo que es salvar y edificar. Diga conmigo: salvación y edificación. Entonces, para salvar a otros, primero debo entender la magnitud del regalo que Dios me ha entregado. Y por eso verifiquemos este versículo de Juan capítulo 5, versículo 24. Esto es algo que debería hacerme sonreír, algo que debería hacerme sentir pasión por el evangelio. Dice: les aseguro que el que oye mi palabra
y crea el que me envió, ¿qué tiene, iglesia? Vida eterna. Miren esto. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Aquí no está hablando, quizás no será juzgado, o vamos a ver si será juzgado. No, vamos a volver a leer el versículo. A ver, todos los que me acompañan allí también en línea, leámoslo todos en voz alta. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. La única manera de ver lo valiosa que es la vida es entender esta palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo vivir una vida feliz si no he entendido que lo que he recibido es una buena noticia para mi vida? ¿Cómo puedo vivir una vida feliz si pienso diferente a como Cristo piensa? Algunos leen este versículo y dicen, no, pero es que el Señor, no, pero es que quizás, no, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, yo les aseguro. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Mire a la persona que está a su lado y dígale, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, y ha creído en su palabra, y ha creído en el que lo envió, usted no será juzgado. Y dígale, tiene vida eterna. ¿Hay alguien que pueda aplaudirle a eso al Señor? Es importante entender esta gran felicidad. La semana pasada, hace unas semanas atrás, vimos al hombre que estuvo allí en el estanque de Bethesda y que duró allí muchos años tirado, tratando de entrar en ese pozo donde había misticismo y creían que un ángel movía las aguas y la gente se sanaba. Pero realmente este hombre no recibía misericordia, sino todo lo contrario. Estaba abrumado tratando de llegar a ese lugar donde nunca podía llegar. Y antes de entrar de lleno a la palabra que vamos a escudriñar hoy, yo quiero que ustedes visualicen, miren aquí, quiero que visualicen la noche del 14 de abril de 1912. ¿Sabe alguno lo que pasó en esa época? ¿Se le viene algo a la mente? Noche del 14 de abril de 1912. Creo que todos vieron la película acerca del Titanic. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el protagonista de esta película? Leonardo DiCaprio, exactamente. ¿Se acuerdan de la escena cuando iba adelante en el barco así? Bueno, realmente esa película fue mostrada como una historia de amor. ¿Y qué dijo el hombre que diseñó este barco? Dijo que ni aun Dios lo hundiría. Y como que nos hemos quedado en esa historia nada más. Nos hemos quedado en la historia de Leonardo DiCaprio y nos hemos quedado en la historia de la escena donde estaba así montado en la punta del barco con su amor. Pero cuando vinimos a ver las personas que participaron en esa historia, wow, realmente encontramos una enseñanza muy maravillosa que hoy le va a hablar de lo valiosa que es esta vida en Cristo y entender lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero que presten mucha atención porque hoy quiero hablarles que en el Titanic, en ese barco que dijeron que era insumergible, viajaba un predicador llamado John Harper, un misionero, un hombre de Dios, que no era un cristiano de vitrina, era un cristiano radical desde su pensamiento. Y en todo lo que hacía era muy radical y era muy lleno del Espíritu Santo. Cuando el barco chocó contra el iceberg y el pánico se apoderó de todos, John Harper no buscó un bote salvavidas para él. ¿Saben qué estaba haciendo este hombre? ¿Saben qué hizo? Corrió por las cubiertas gritando estas palabras: mujeres, niños y personas que no han sido salvas por Cristo, suban a los botes, suban a los botes. Él entendía el concepto de Juan capítulo 5 versículo 24.
Lo que estamos leyendo ahora, les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Él sabía que ya tenía vida eterna, por eso no temía perderla, para que otros se salvaran. ¿Se imaginan a este hombre en ese barco que se está hundiendo y gritándole a las mujeres y a los niños: súbanse a los botes, ustedes no han sido salvos? ¿Quién fue salvo? ¿Quién fue salvo? No fue salvo, súbase al bote. Mire a la persona que está a su lado y hágale esta pregunta: si usted hubiera estado en ese barco, ¿usted estaría haciendo lo mismo? Por eso el Señor Jesucristo dice: el que busque salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Entonces necesitamos entender lo valiosa que es esta vida eterna. Este hombre, inclusive en medio de todo lo que estaba sucediendo, no le importaba perder su vida física, porque ya tenía vida eterna, ya su vida realmente estaba resuelta. ¿Y saben qué hizo con el chaleco? Se lo entregó, el chaleco salvavidas se lo entregó a un hombre diciéndole: tú necesitas esto más que yo no voy para abajo, yo voy para arriba, para el reino de los cielos. Y le entregó su chaleco. A ese punto debemos tener Filipenses 2:5, que es la palabra que Dios nos dio para este año. Yo no sé qué tú piensas cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás con tus amistades. ¿Realmente tienes este corazón donde pierdes tu vida para salvar a otros, para traer a otros a la iglesia, para que otros conozcan de Cristo? ¿O solamente estás encerrado viniendo a la iglesia pidiéndole a Dios: ay, Señor, ayúdame con este dinero, Señor, ayúdame con este trabajo, Señor, ayúdame? Esas son cosas que realmente los cristianos ni siquiera deberían orar por eso. Deberían orar: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo era la actitud de John Harper? Como la de Cristo Jesús. Estaba dando su vida entera por el evangelio para salvar a otras personas. Eso es tener la misma mente de Cristo. Eso es entender que Jesucristo es el dueño de mi vida. Vamos, diga conmigo: Jesucristo es el dueño de mi vida. Mira a la persona que está a su lado y dígale: Jesucristo es el dueño de su vida. Por eso, punto número 1, Jesús, la fuente y el dueño de la vida. Juan capítulo 5, versículo 19 al 23. Vamos a leerlo todos juntos para comprender la unidad total con el Padre. Entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Si aún cosas más grandes que éstas le mostrará, y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le ha delegado en el Hijo. Versículo 23, leámoslo todos juntos: para que todos honren al Hijo como lo honra a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Dice el Señor Jesucristo en esta escritura: yo no hago nada por mi cuenta. ¿Qué hace Él? Solamente Él hace lo que ve hacer al Padre. Así de fuerte es la unidad. Así de fuerte es la unidad que nosotros debemos tener con Dios. Sentir lo que Dios siente. Tener el deseo de Dios cada día. Cuando tú vas al trabajo, ¿realmente sientes lo que Dios siente? Cuando estás en tu casa, sientes lo que Dios siente. Cuando ves a tu familia, sientes lo que Dios siente. ¿Y qué es lo que Dios siente? Que las personas que nos rodean sean salvas. Que te quites el chaleco salvavidas y salves a alguien y le lleves el evangelio. Que te preocupes realmente con un corazón devocionado por aquellas personas que nunca han conocido del Señor Jesucristo. No te centres más en tus propias cosas. Déjale eso al Señor. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice estas cosas, esto no es misticismo, esto es autoridad teocrática. Los judíos, por ejemplo, querían ir a matarlo.
porque él pensaba así. Y querían matarlo porque él se hacía igual a Dios. Imagínense, los judíos querían matar a Jesús. Y Jesús es Dios. Y querían matarlo porque él se hacía igual a Dios. Pero yo quiero decirles algo muy contundente hoy. Jesucristo, escúchenme bien, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Así que él tiene el poder de perdonar todos los pecados en la vida de las personas. Por eso, estas credenciales debemos tenerlas en nuestra mente. Como hombre, Jesucristo tiene la capacidad de representarte en la cruz. Y como Dios, tiene la capacidad de perdonar todos tus pecados una vez y para siempre. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos habla del único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a leerlo todos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí nos habla de las dos credenciales, 100% hombre, pero también nos dice que es 100% Dios. Vamos a ver ahora, en el punto número 2, las tres promesas del pacto. Juan capítulo 5, versículo 24. Esto tiene que hacerle palpitar su corazón por llevar a otros a los pies de Cristo. Vamos a leer otra vez. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. En la versión Reina Valera lo dice un poco diferente. Dice, no vendrá a condenación. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera para que lo visualice de otra forma. Vamos a ponerlo todos, por favor. ¿Listo? No, todavía no. Ahora sí, leámoslo todos juntos. De cierto os digo. Cuando lean en la otra escritura, les aseguro, entonces está diciendo que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Muy bien, hay tres puntos aquí que debes llevarte contigo en tu corazón. El primero es, ya tienes vida eterna. ¿Y por qué? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón? ¿Cuántos se han aferrado a su palabra? Entonces mira que está a su lado y dígale, usted tiene vida eterna. Esto es lo que los judíos no podían creer. ¿Tan fácil? ¿Así nomás? O sea, ¿solo de esa manera? Solo de esa manera. ¿Saben cuántos millones de personas no creen en Jesucristo? En este momento, millones de personas. Pero ustedes se han creído en Jesucristo, se han aferrado a su palabra. Entonces, pongan allí, ya tienes vida eterna. ¿Y qué significa esto? Que no es una posibilidad futura. No está hablando, vas a tener vida eterna. No está hablando, quizás de pronto te den vida eterna. No, aquí el Señor asegura. Pero digan conmigo, el que está asegurando es Dios mismo. ¿Alguien puede creerle al Señor Jesucristo estas palabras? A esas usted se tiene que aferrar. No se aferre a lo que le dicen todo lo contrario. No se aferre a la persona que le dice, quizás vas a tener vida eterna, quizás tienes que ganarte la vida eterna. No, aquí el Señor está dando algo muy contundente y está diciendo, ya tienes vida eterna. ¿Qué quiere decir? No es una posibilidad futura, es una realidad presente en el ahora. Si has creído en Jesucristo, si has creído en su palabra, si has creído en aquel que envió a Jesucristo, si lo has recibido como Señor y Salvador, ya tienes vida eterna. Si Cristo está en ti, quiere decir que la eternidad ya está también corriendo en ti, ya está viviendo dentro de ti. Segundo, dentro del segundo punto, pongan allí,
no vendrás a condenación. No vendrás a condenación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y cree el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado. No vendrá a condenación. Es decir, no vas a ser juzgado, aunque los libros sean abiertos y vamos a estar parados allí, los que están escritos en el libro de la vida y los que no están escritos serán lanzados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Aunque estemos en esa misma fila de un juicio, nuestro juicio va a ser totalmente muy diferente a los que no están escritos en el libro de la vida. A nosotros nos van a juzgar por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Pero los que no están escritos en el libro de la vida, ¿para dónde se van? Para el lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces es importantísimo entender esto. Dice, no vendrás a condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese peso que sentías de condenación ya no tiene que estar. Ni siquiera tienes que pensarlo. Pastor, ¿será que yo me voy para el infierno? No. Pastor, llevo tantos años siguiendo al Señor, ¿será que tengo vida eterna? Sí. Pastor, y si muero hoy, vas al cielo. ¿Y no vendría condenación? No. ¿Has creído en Jesús? ¿Lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador? ¿Estás caminando con Él? Exacto. No vas al infierno. No vendrás a condenación. No serás juzgado. Mira la persona que está a su lado. Mira la persona que está a su lado y dígale, tú no vas a ser juzgado, porque has pasado de muerte a vida. Ahora pongan allí el tercer puntico dentro del punto número 2. Pasaste de muerte a vida. ¿Qué significa esto? Esto es un traslado legal. Estabas en el reino de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren cómo estaba nuestra vida pasada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos delincuentes delante de Dios y éramos pecadores y muertos también, muertos vivientes en las calles. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero ¿qué dice ahora en el versículo 4 de ahí en adelante? Vamos a seguir leyendo todos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Qué significa? Que hemos sido salvados aunque no lo merecíamos. Y dice el siguiente versículo, dice, versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vamos, levante sus manos y diga conmigo, Dios nos resucitó. Pero el que estaba escribiendo, ¿estaba en el cielo o en la tierra? Voy a volver a repetir eso. A ver, lea usted el versículo, yo le hago la pregunta. Léalo a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero la carta vino del cielo o la carta estaba siendo escrita en la tierra. ¿Y qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios? Que ya no sabía qué. Y ya no se había sentado ¿dónde? ¿Tiempo pasado o tiempo futuro? Exactamente. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de quizás nos resucitó o quizás nos va a resucitar. No, está diciendo que por gracia ya el Señor nos resucitó y nos hizo sentar
con Él en las regiones celestiales. ¿Qué dice el versículo 7? Sigamos leyendo todos juntos. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Es el regalo de Dios. Ay, yo cada vez que medito en esta palabra, esto me da fuerza en mi corazón para llevar esta salvación tan grande a las personas que lo necesitan. Y realmente John Harper, su deseo era que todos nosotros tuviéramos ese mismo corazón para salvar a las personas. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento de la Escritura? ¿De qué sirve como hablar de Escritura con las demás personas si no tengo el corazón de John Harper en medio del Titanic que se estaba hundiendo para salvar a otros? ¿Se imagina ser solo personas que hablan versículos y que contienden con otros y no salvan a nadie? No tienen el corazón para que su familia llegue a la iglesia, ni sus amistades. Van al trabajo, pasan por el lado de cientos de personas y no les nace hablar con una sola persona, y Dios se las pone al frente inclusive. Por eso, mis hermanos, debo tener esta buena noticia. Ya tienes vida eterna, no vendrás a condenación, no serás juzgado, has pasado de muerte a vida, y esto no lo hiciste. Tú no lo hiciste. Esto lo hizo Dios. Y lo hizo por gracia. Por eso perder la vida realmente para John Harper no era un problema, porque ya tenía vida eterna. Gritar por ese Titanic mientras se hundía y entregar su chaleco salvavidas y gritarle a las mujeres y a los niños: mujeres, niños, los que no son salvos, súbanse por favor a los botes, súbanse a los botes, los que no son salvos. ¿Qué le preocupaba a él? Que la gente no muriera sin Cristo. Él ya tenía a Cristo. Así que no tenemos que ser fósiles espirituales. La fe no es una pieza de museo, es el motor que nos mueve a ganar esta ciudad, Bogotá, y la nación completa, y todas las naciones enteras. Ese es el motor, nuestra fe en Jesucristo. Debo entender que Jesucristo es el juez justo de las dos resurrecciones. Vamos a leer Juan capítulo 5, y vamos a leer versículo 25 al 29, para que leamos lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Versículo 26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Repita esas palabras conmigo: los que han hecho el bien resucitarán para vida, pero los que han hecho el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Y a qué se refiere con hacer el bien o con hacer el mal? Realmente el bien es creer en Jesús. El mal es no creer en Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, los que no han creído en el Señor Jesucristo y no han entendido esta gracia tan maravillosa que el Señor les está ofreciendo, ellos van a resucitar para muerte. Pero los que hemos creído, ese es el bien que Dios espera, que creamos en su Hijo Jesucristo y que teniendo a Jesucristo en nosotros tengamos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mire a la persona que está a su lado: si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha hecho el bien. Dígale: usted ha tomado la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Quiero que meditemos en algo para terminar. Imagínense, ya no se imagine la película de Leonardo DiCaprio. Ya saquemos esa historia, porque siempre que pensamos en el Titanic pensamos en eso. Ahora imagínense a John Harper. Ahora él es el autor de ese momento. ¿Cómo sería su corazón? Es tremendo porque cuando tú vienes a leer la historia, resulta que él tenía una hija. Y esa hija también estaba en el barco. Un cristiano radical. Por eso el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y cuando yo pensaba en esta historia, yo pensaba en mi hija Keila. ¿Realmente será posible que yo hubiera estado en ese barco y le hubiera dicho a los que estaban allí salvando a las personas en los botes: tomen a mi hija Keila, llévenla, y yo quedarme? Hacía este análisis. Si uno no es capaz de ser ejemplo para sus hijos simplemente en esta tierra donde no estamos sufriendo absolutamente nada, ni estamos padeciendo hasta la sangre, como dice el apóstol Pablo, ni estamos siendo perseguidos como lo fue la iglesia primitiva, yo quiero que usted analice eso. En este momento usted tiene el corazón de George Harper para decir: toma, lleven a mi hija, yo me quedo aquí, hay que salvar a la gente. El agua estaba helada en el Atlántico. Minutos antes de morir congelado, Harper se acercó nadando a un hombre que se aferraba a un resto del barco. Le gritó con mucha fuerza en medio del agua y le dijo: ¿usted es salvo? El hombre dijo que no. Y en ese momento las aguas y el oleaje los separó por unos minutos. La corriente los separó, pero minutos después volvieron a cruzarse otra vez. Harper, con sus últimas fuerzas que le quedaban allí en el agua, le volvió a gritar con todo su aliento: ¿usted es salvo ahora? Y el hombre le dijo: no puedo decir que lo sea. Y con ese corazón en medio del agua, le recitó Hechos capítulo 16, versículo 31, donde le dijo con toda su fuerza: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando le dijo esto, se hundió y murió ahogado. Semanas después de este acontecimiento del Titanic en la ciudad de Nueva York, un hombre se levantó a dar un testimonio en medio de una multitud que estaban allí reunidos hablando acerca de todo el acontecimiento del Titanic. Y él, con voz fuerte como un testigo, dijo: yo soy el último convertido de John Harper. Él me dijo que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo. Y le pedí perdón al Señor en ese momento. Y hoy estoy dando testimonio de que al último que le predicó el evangelio con su vida entera y con el único aliento que tenía, fue a mi persona. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta preciosa mañana. Mi corazón está que se desagua en lágrimas porque hay mucha gente que se está muriendo y estamos perdiendo el tiempo. Porque hay vergüenza, porque hay miedo, porque hay tantas cosas que el enemigo usa para frenarnos a predicar este bendito evangelio. ¿Cuántas personas no están allá afuera que necesitan lo que Dios te ha dado? ¿Cuántas personas no están allá afuera que necesitan que tú te niegues a ti mismo para llevarles este evangelio?
A veces nos preocupamos por cosas superficiales. Inclusive hablamos de modas, personas que se quieren cambiar el rostro para ganar confianza, volver a sonreír. Pero ¿de qué sirve una sonrisa perfecta si el alma está muerta? Si un cambio físico te da confianza por unos años, ¿cuánto más el cambio del alma debería darte esta seguridad para la eternidad y para llevar a otros a los pies de Jesucristo? Sal de ese encerramiento en el que te encuentras. Sal de esa situación de tristeza ahora y entrégasela al Señor Jesucristo. Y conviértete ahora a Cristo. Y levántate como esa testiga, como ese testigo del Señor Jesucristo, donde no vas a perder el tiempo ni vas a permitir que las personas se ahoguen muertos en sus delitos y pecados, sino que tú vas a ir con fuerza y vas a aprovechar cada momento de aquí en adelante para predicarles a otro de Cristo y hablarles de las grandes cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. En tu trabajo, levántate como testigo y déjale saber a tus amistades que el Señor los ama, que el Señor quiere cambiar la historia de sus vidas, que el Señor quiere salvarlos. En la universidad, en el colegio, allí con tus amistades, empieza a hablar del Señor Jesucristo. Allí bajen sus rostros y mediten en estas palabras. Mantengan sus ojos cerrados por un momento. No mires a la persona tampoco que tienes al lado. Ahora mira la eternidad. Ahora mira a Jesús. Hoy hemos hablado de un hombre que mientras se hundía en las aguas heladas, solo tenía una pregunta en su boca: ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo por Cristo? Quizás hoy tú estás aquí y te has sentido como el paralítico de Betesda, estancado, mirando cómo otros avanzan mientras tú cargas con el peso de tus errores, o quizás con el peso de tu religiosidad o de tu miedo al futuro. Has estado tratando de portarte bien para que Dios te acepte, pero Jesús no te pide una lista de buena conducta. Él lo único que te ofrece es un pacto de vida. Escucha la voz del Hijo de Dios en esta mañana. Él te dice que si crees, ya no serás juzgado. Que si crees, tienes vida eterna. ¿Será que en esta mañana podrías sentir ese alivio tan hermoso de saber de la obra que Cristo está haciendo en ti? Que el juez de todo el universo no te está mirando con desprecio, sino que te está mirando con amor, que te está mirando con cariño, y ese amor es eterno, que no te está juzgando por los errores que hayas cometido, sino todo lo contrario, te está diciendo: hija, hijo, aquí estoy para ti. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el único que puedo cambiar tu vida, el único que la puedo restaurar. Entrégate a mí. Dame todo tu corazón, dame toda tu vida entera. Si hoy has sentido que tu vida es un fósil espiritual, si te has enfriado como ministro, como ministra, si el afán de este 2026 te ha robado la paz, hoy es el día de pasar de muerte a vida otra vez. No dejes que el orgullo te hunda. No dejes que la insensibilidad te apague. Todo lo contrario, vuélvete a Cristo, a tu único y suficiente Salvador. Extiende tus manos al cielo y dile: Señor, díselo con todo tu corazón: Señor, necesito tu vida. Necesito tu vida en mí. Ríndete a Él y vamos a hacer esta oración juntos. Allí con tus ojitos cerrados, dile: Padre Celestial, venimos ante tu presencia con corazones humillados, reconociendo que tú eres el único dador de la vida. Te damos gracias por tu palabra, que es lumbrera nuestro camino y que hoy ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesucristo, te exaltamos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias porque en la cruz tú llevaste nuestra sentencia y nos diste justicia, tu justicia. Hoy abrazamos tu victoria, reconocemos que tu soberanía es absoluta.
y que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas. Oramos en esta mañana por todos los que estamos aquí reunidos y por todos los que han de venir para escuchar el mensaje. Que el Espíritu Santo grabe con fuego en las mentes y en los corazones de que ya no hay condenación en nosotros. Fortalece tu iglesia para que seamos como John Harper, valientes, llenos de amor por las almas y con la mirada puesta en nuestro Salvador. Padre, que esta palabra no regrese vacía, sino que salgan de este lugar como antorchas de fuego, como ministros de llama de fuego, como lo dice el libro de Hebreos. Que durante esta semana vivamos como ciudadanos del reino, moviéndonos en tu poder y llevando esperanza a los que aún caminan en tinieblas. Confiamos en que tú completarás la obra que has comenzado en nuestra vida, pues tu fidelidad es eterna. Toda la gloria y la honra, el honor sean para ti, hoy por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús el Cristo. Y toda la iglesia dice amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.